De una época y estamos con un invitado que no necesita presentación porque es asiduo en varios programas de esta casa, aunque hace mucho que no viene a la boca del lobo, sus obligaciones profesionales se lo impiden, pero hoy sí ha tenido a bien venir aquí, a estos estudios, a este programa Historia de una época. Les hablo ni más ni menos que de Álvaro Peñas. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy encantado de estar aquí contigo, Javier. Bueno, yo siempre digo que si alguien sabe de Europa del Este, de estos países que ya no están tan lejanos como estaban hace tiempo, como estaban en la época de los 60, los 70, el muro, que parece que había los países del este, nos sonaban todos a repúblicas soviéticas, que eran lo que eran, ¿no? Sí, o de la órbita soviética. Satélites. No eran repúblicas soviéticas, eran satélites. Sí. Y ahora son otra cosa. Muchos hemos puesto esperanza en algunos de estos países, en lo que está pasando en Hungría, en Polonia, bueno, y no solo ahí, en República Checa, ¿no? Donde se respira, bueno, ahí parece mentira que nos venga la esperanza, nos venga de los países excomunistas, no de esa órbita. Sí, bueno, quizá por eso. Quizás por eso, porque están vacunados. La vacuna fue dura. Fue dura, Entonces, fue muy dura. Eso es. Bueno, yo siempre digo que la Segunda Guerra Mundial empieza con la excusa de liberar Polonia y luego resulta que fue el único país que no se liberó. Sí, bueno, es cierto. No el único, sino el que más destrozó y el que más sufrió, ¿no? Sí, realmente sí. Sí, claro, pasaron de una ocupación a otra. A otra. Eso es así. Sí. Y a otra más larga todavía. Y eso que la promesa era devolver la libertad a Polonia. Sí, ¿no? bueno, así es. Pero bueno, desgraciadamente sí. Es una lección que, por ejemplo, pues en Polonia, a día de hoy, mucha gente la tiene muy presente. Es decir, cuando a veces Polonia toma ciertas decisiones y gente que no las entiende, pero sí que ver a la historia. Claro. O sea, es que ha estado invadido por las dos potencias, Alemania y estuvo desaparecida, ¿no? 130 años. Claro, o sea, desapareció. Sí. O sea, es que es tremendo, ¿no? Sí, es decir, no es solamente estar ocupado, es que desapareces como país. Bueno, fíjate, Álvaro, yo siempre me hago la misma pregunta cuando llega el 1 de septiembre, el aniversario del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, cómo Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania, cuando 15 días después, más o menos el 17 de septiembre, si no me equivoco, la Unión Soviética invade la otra mitad del país. En cambio nunca se declaró la guerra es verdad que había un acuerdo con Polonia, pero es curioso, ¿no? Le declaran la guerra a Alemania y no se declaran a la Unión Soviética que había invadido la otra mitad del país, ¿no? El tema al final, claro, para el Reino Unido y Francia, bueno, aparte que les dejan tirados, como sabes, es una cuestión que cuando se reúnen y dicen, oye, que no vamos a atacar a Alemania desde el oeste. Es decir, entonces, bueno, pues eso para los polacos es como decirles, bueno, buena suerte y hasta mañana, ¿no? Y hasta mañana ya vemos qué hacemos. Pero sí, no, es cierto que realmente Polonia, a ver, la situación geográfica, la verdad es que marca muchísimo la historia de los países. Cuando uno ve ciertos territorios dices, bueno, es que este lugar siempre ha estado invadido. Hace poco estaba viendo un tema sobre los armenios, pues igual, ¿no? Pues la gran tragedia de Armenia es estar donde está. Está donde está. Efectivamente, ¿no? Y eso ha hecho pues que marca su historia y ha marcado pues un montón de... Y la manera de pensar que muchas veces a lo mejor no la entendemos y tal, pero no, claro, por supuesto. Al final la historia manda y la geografía manda, ¿no? Nosotros en España, por ejemplo, afortunadamente, salvo una cuestión de Gibraltar, no tenemos una... Bueno, a ver si nos vamos a hacer el ejemplo de Melilla, pero me refiero que con Francia no tenemos unas disputas territoriales. Claro. O con Portugal no tenemos realmente una disputa territorial, ¿no? Hay unas fronteras como ya muy definidas. Sí. Pero, sin embargo, en toda la zona de Europa Oriental, Centro Europa, hemos visto que las fronteras han variado muchísimo. Pero mucho. Y los movimientos de población después de la Segunda Guerra Mundial, gente traída de un sitio a otro, o sea, es decir, es una auténtica... Claro, todo eso es un germen de problemas, si no se soluciona. Bueno, y las antiguas repúblicas soviéticas también, porque estos movimientos de vaciar un país y llevarlo a otro y tal, y acaba generando conflicto, es tremendo, porque aparte cambias completamente cambias el territorio por completo. Si mueves a su población, hay algunos casos, el caso de la deportación de los tártaros, por ejemplo, en el año 44, que creo que son el 30% de la población en ese momento y no les dejan volver hasta que no cae la Unión Soviética. Estamos hablando de 1989, desde 1944, eso es una auténtica barbaridad. Claro. Entonces, claro, lógicamente eso hace que las cosas cambien mucho, ¿no? Y luego te dicen, no, es que este territorio, ese territorio era de esta gente, pero lo sacaron a todos y ahora ha pasado lo que ha pasado. Claro. Fíjate, estuve en Polonia, yo creo que en las navidades pasadas, va a ser un año ahora, y he estado varias veces, ¿no? En Varsovia, además de que es un pueblo muy hospitalario, a pesar de la frialdad que parece que te puedan transmitir, pero claro, su visión de determinados conflictos internacionales que tienen ellos y después lo que hemos sufrido, hay que también entenderla, ¿no? Esa manía
entendible que le puedan tener a Rusia, pues no se fían, incluso Alemania también. Sí, no, es mucho. Claro, Sí, entonces está en una situación, y hablando de Rusia, ¿cómo está ahora en conflicto Ucrania-Rusia, la invasión, el papel de Donald Trump? Sí. A ver, hay varias cosas. Bueno, ahora estamos con el tema de las negociaciones que está impulsando Donald Trump. Sí. Veremos, desde luego es un tema muy complicado, no es nada fácil. Y bueno, claro, para que hayamos llegado a este punto, lógicamente, bueno, cuando hay una guerra hay dos opciones. O bien uno de los bandos consigue sus objetivos, o bien al final llega un momento dado que o es derrotado, ¿no? O al final se llega un momento en el que las cosas parece que no avanzan y se busca la negociación. Creo que estamos en el segundo punto, ¿no? En el primer punto, los objetivos que tenía Rusia no los ha cumplido. No. Y creo que también por las presiones que está haciendo Donald Trump, creo que en ese sentido, por eso se está dando todo este proceso. Aunque sinceramente tengo bastantes dudas respecto a la sinceridad de Putin para realmente llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? Básicamente porque vemos que sigue básicamente con la misma estrategia y eso no ha variado en los últimos años. Pero bueno, la situación parece que después de la última reunión de Trump y Zelensky, parece que sí hay una voluntad para caminar, a dar ciertos pasos. La pelota está en el tejado de Rusia, que está haciendo con ella malabares. Recordemos que después de la reunión de Alaska le propone a Zelensky ir a Moscú. Es una broma, ¿no? Es absurdo. No te fías. O sea, después de lo que pasó precisamente con el gobierno polaco cuando fueron a Smolensk y el avión se estrella, pues yo la verdad es que no lo recomendaría, ¿no? El de Prigozhin, ¿no? Que tuvo ese accidente que se cruzó con un misil. Sí, andaba por allí, ¿no? Algo así, ¿no? Así que bueno, entonces creo que bueno, la fase en la que estamos ahora mismo es interesante por un lado, creo que también está muy claro que Ucrania ha resistido y tiene capacidad para resistir, porque eso también es una cuestión que se ha llevado, se ha puesto en duda. Sí. Que llevamos años oyendo, no, se derrumba, tal, no ha pasado. Llevamos 3 años y medio con el mismo discurso, ¿no? Incluso, mira, hace poco levantaron el veto para salir a los menores de 26 años, la edad de reclutamiento en Ucrania es de 26 años, porque no quieren que la gente han intentado en ese sentido que no vayan tan jóvenes a la guerra, ¿no? Aunque tú puedes ser voluntario si quieres, ¿no? Pero bueno, pero la edad de reclutamiento es 26. Y no se podía salir del país por el tema de que estaban en un estado de ley marcial, están en guerra. Sí. Y han levantado esa prohibición. Es decir, ha podido salir gente y no ha habido una fuga masiva de gente huyendo, ¿no? O sea, es que no ha sido como, Dios mío, se van todos los ucranianos. No. Ha ido gente. O sea, lógicamente al principio, y más cuando abren la puerta, pues sale la gente, pues tienes muchas razones para irte fuera, como puede ser familiares, o lo que sea, ¿no? Pero no ha habido una situación masiva. Sí, no ha habido esa situación. Entonces, es decir, si puedes hacer eso, es que tu situación no es tan mala. ¿Por qué? Porque el tipo de guerra ha cambiado. Es decir, tenemos zonas en las que yo hablaba con un voluntario alemán, precisamente además he sido elegido concejal en Wuppertal por AfD, y él estaba en una zona del frente y me decía, es que para que los rusos llegaran a nuestras posiciones tenían que atravesar una zona en la que tienes artillería, tienes drones, es prácticamente imposible. Es decir, los drones están cubriendo muchas zonas. Por eso, de hecho, vemos que hay infiltraciones de pequeños grupos. O sea, que el tipo de guerra ha cambiado radicalmente. No estamos en la Primera Guerra Mundial con... Ni son grandes batallas, ¿no? Con las grandes trincheras, no, lo estamos viendo. Es decir, lo que pasa que sí es verdad que cierto tipo de tácticas, o si quieres ganar territorio, te obliga a perder mucha gente por culpa de los drones. Por eso las enormes bajas que tiene Rusia, ¿no? Es la única forma de explicarlo. Claro, son las viejas tácticas de antes. Sí. Pero claro, estamos en una guerra, lo que te digo, que tienes incluso drones que funcionan automáticamente. Objetivo y van a por él. Sí. O sea, ni siquiera a veces necesitas un piloto que te lo esté manejando, ¿no? Claro, o sea, esa evolución hace que la guerra cambie. Eso en cierto sentido está permitiendo que ciertas zonas se hayan convertido en zonas de muerte y que, pues eso, incluso las tropas que hay estacionadas no sean una cantidad como igual la que necesitarías en otro momento. Porque el frente es enorme. Tenemos que tener en cuenta la extensión del frente, ¿no? Sí. Entonces, claro, todo eso también está influyendo. Estamos viendo incluso una guerra en la que ahora Ucrania, sobre todo, está haciendo una campaña muy efectiva de dañar las refinerías de Rusia, le está haciendo daño económico. Y Rusia, para mantener el tipo de el gasto humano que está manteniendo, le podría obligar a tener que hacer una segunda movilización, que eso sí que no es nada popular. De hecho, acaban de hacer una ley para poder llamar a filas a los reservistas. ¿En Rusia? Claro, en Rusia. Y eso es porque realmente la segunda movilización sí causaría problemas. Porque hasta ahora, sobre todo, lo que están ofreciendo a la gente es mucho dinero por ir a la guerra. De hecho, hace poco lo hablaba, ¿no?, con un experto, me decía, claro, es que para los rusos el que muere en la guerra es porque le da la gana, o sea, es porque ha ido a probar fortuna, oye, te han matado, mala suerte.
Pero, claro, otra cosa es que tengas que obligar tú a llevar, que es lo que pedían, por ejemplo, los nacionalistas rusos más duros, o Streikov, por ejemplo, que está Girkin, ¿no? que está en la cárcel ahora mismo, que fue el que empezó el conflicto en el Donbass, y ellos decían, no, es que... ¿Está en la cárcel ahora mismo? Sí, de la gente es curioso, pero la mayoría de los que tuvieron que ver con todo lo que pasó en el Donbass en 2014, o muertos o en la cárcel. Girkin fue, además se lo reconoce, es un coronel del FSB, o sea, de lo que es el heredero de la KGB, y él fue el que organizó pues la revuelta, entre comillas, del Donbass. O sea, él fue allí con gente del FSB y fueron los que organizaron todo esto y lo ha reconocido públicamente. O sea, no tiene ningún... Pero es verdad que siempre ha sido una voz muy crítica con Putin, porque considera que Putin no lo estaba haciendo bien en la guerra. Lo mismo que pasó con Prigozhin en su día, ¿no? El grupo Wagner, ¿no? Sí, el grupo Wagner que luego fue asesinado. Es lo que... hace poco le preguntaban al jefe de la inteligencia ucraniana, decían, ¿crees que Prigozhin ha muerto? Y entonces se empezó a reírse, ¿no? Como diciendo, no lo tengo claro, ¿no? A saber, ¿no? A saber. Pero sí que es cierto que, bueno, sí, el caso del grupo Wagner, que luego en África sigue vigente, ¿no? Sigue existiendo. Sí. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Es un poco la misma historia. Prigozhin también ha señalado varios fallos en la estrategia, porque él, después de Bakhmut, que pierde 20.000 hombres, dice que esto es una locura, ¿no? Y de hecho es cuando bueno, luego lo que sucede, él intenta cargar contra el Ministerio de Defensa, contra Shoigu en ese momento y algunos mandos del ejército, pero bueno, al final ya sabemos cómo salió la cosa, ¿no? Pero ¿qué está fallando en Rusia? Digo, hablando no ideológicamente, sino ¿qué está fallando en Rusia para que aquella victoria que se prometía más o menos feliz tampoco se haya producido, ¿no? Es la resistencia ucraniana, que también me lo puedo creer, de decir que, oye, cuando ves, o nos sublevamos o es que desaparecemos, o hacemos frente o es que desaparecemos. Es una cuestión existencial. Pero es verdad que Rusia en esta guerra hubo un desarrollo inmediato que casi llegan hasta Kiev, ¿no? Sí. Y luego ha sido un repliegue continuo, ¿no? Sí, claro, es que yo creo que son varias cosas. Por un lado, creo que se cometió un error de base, que es pensar que si en el momento que ellos llegaran allí iban a tener muchísimo más apoyo de la población del que tuvieron, interno, incluso pensar que podría haber gente dentro del propio Estado ucraniano que se rebelara contra el Estado, en este caso contra el gobierno, o incluso que Zelensky saliera huyendo, ¿no? Que es lo que muchos pensaban que iba a hacer. Recuérdate cuando le ofrecen el paseo, ¿no? Como él dijo. Entonces creo que el error está ahí, porque de hecho cuando tú ves... por ejemplo, algunas de las unidades que iban en cabeza, una que creo que realmente que en cuestión de inteligencia no habían hecho bien el trabajo. No esperaban una resistencia, o esperaban una resistencia muy localizada por parte de ciertas personas, pero esperaban que la mayoría en un momento dado iba a aceptar de buen grado lo que iba a suceder. Una de las unidades que es destruida camino de la capital son policías antidisturbios. Los antidisturbios no van en primera fila en una guerra, salvo que quieras llegar a un sitio, tomarlo y tener... dar una imagen eran de, ¿sabes? Incluso gente con los uniformes de gala se llevaban también, ¿no? Se pensaban eso. Cuando tú lees las crónicas de Russia Today, era que el ejército ucraniano se había desmoronado y poco más o menos la gente tirándoles flores, ¿no? Como pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando llegaban los alemanes, que les tiraban las flores, pues al revés, ¿no? Entonces creo que la percepción fue muy errónea. En ese sentido, luego creo que también que en otros aspectos el ejército ruso sigue siendo el ejército soviético. Con todo eso es un ejército enorme, pero es un aparato, muchísima gente, muy burocrático y a lo mejor anquilosado en las tácticas. Muy anquilosado, también la corrupción. Recordamos cuando hundieron el Movska, el buque insignia, había gente diciendo, no, es imposible que lo hayan hundido así porque tenía el sistema X, tal, no te sé decir ahora mismo la especificación, pero resulta que sí se había probado ese sistema, pero no se había puesto nunca. O sea, se mandó a la partida, pero el dinero pues se utilizó para otra cosa. Que nos podemos imaginar para qué, ¿no? Y al final no funcionaba. Entonces, creo que se suman, es una suma de factores. Luego la resistencia, ¿no? Creo que no se esperaban esa resistencia. Es verdad, bueno, hay más factores, también te hablan de, ¿no? El tiempo también influyó, bueno, pero claro, luego también el armas como los Javelin, que había mandado en su momento Donald Trump, pero es verdad que los ucranianos, si ofrecieron una resistencia, fueron bastante inteligentes. Yo recuerdo que en diciembre, 2 meses antes de la guerra, 3 meses, hubo un informe lo hacía Prokopenko, ¿no? Y que era luego el comandante de Azov, y hablaban de que en caso de una invasión que entrarían, decía, como un cuchillo corta la mantequilla, o sea, eran conscientes de eso. Lo que pasa es que ¿cuál era su idea? Atacar sus líneas de suministro, pues hacer unas guerras, dejar que pasen y luego atacarles, porque una resistencia frontal no tiene ningún sentido. Si te vienen 500 tanques, pues... no puedes hacer nada. Y ahora la situación del frente está estabilizado, pero los avances, es que los avances son muy lentos. Tenemos que tener en cuenta que creo que en lo que va de año han tomado un 1% de territorio. O sea, los datos son, para tomar el Donbass,
necesitaría hasta 2030. Donbass tienen creo que un 78%, no recuerdo, un 80% del Donbass ocupado, de lo que es el Donbass. Y les haría falta hasta 2030. O sea, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay un 20% de Ucrania ocupada. Cuando empieza la guerra es un 14%. Y llega a ser creo que un 30 y algo cuando hay todos los avances al principio. Pero claro, a ese ritmo, de hecho, para llegar al final a tomar toda Ucrania serían 100 años. O sea, imagínate, ¿no? Es una situación, pues claro que y luego la guerra ha cambiado. También es eso, es decir, los rusos ya no mandan esas filas de columnas de tanques ahí porque, vamos, sería para los drones, es un caramelo. Bueno, claro, aparte que no los tengas, ¿no? Que esa es otra, o que tengas muchos menos tanques. Claro. Porque lo que se ha hecho es coger todo el viejo arsenal soviético, todo lo que estaba ahí abandonado. Y sacarlo. O sea, sí, yo recuerdo que me decía un periodista y decía, es que Ucrania ha derrotado al ejército que estaba preparado para atacar a la OTAN en los 80. Es decir, han cogido, es que veías tanques T-55, que se utilizaron en la revolución de Budapest en el 56, o los T-62, y decían, no, esto tal, no, los han acabado utilizando porque en un momento dado, oye, pues lo reparo y los tiro al frente. Y luego, bueno, es lo que te digo, ¿no? Ha habido otras cosas, también la influencia de la aviación. La aviación, al final, rusa no ha logrado tampoco hacerse con el control del campo de batalla. Son muchos factores lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a la flota rusa, que se ha tenido que retirar, ¿no? O sea, ha habido muchos reveses para Rusia en la guerra. Y entonces, claro, no es solamente una cuestión de números, es que a muchas veces te dicen, bueno, es que este país es más grande. Sí, el número influye, claro que influye. Ellos pueden tener muchas más bajas que tú, pero no solamente es eso. No. Es decir, no es tan... ¿Y la popularidad de Putin ahora mismo, después de esto, sigue intacta, es que ¿no? El problema de los datos es que Rusia. Entonces, claro, es muy complicado saber qué dato es real y qué dato no lo es. A ver, Putin no ha tenido un desgaste político por la guerra, por lo que te estaba comentando antes. El tema del dinero, o sea, el tema de que la gente va contratada. Bueno, van contratados, también sabes que van los presos, ¿no? Que eso ha sido también, eso también es tremendo, lo de la política de presos. Entonces, claro, si eso hace que mucha gente, pues salir voluntario es diferente, claro. El tema, y eso creo que en Rusia son conscientes, el problema sería una movilización. ¿Por qué? Porque eso sí va a ser que mucha gente que no quiere ir a combatir, de hecho mucha gente se fue de Rusia cuando empieza la guerra, lo que fueron 1 millón de personas, mucha gente joven, dijo, hoy por si acaso me voy a ir, no vaya a ser que me toque. Eso sería lo que le podría hacer un coste. De hecho, hace poco ha habido unas protestas en San Petersburgo cantando una canción de un cantante prohibido en Rusia. Y el otro día había que también detuvieron a una mujer por cantar esa canción y le pueden condenar 12 años de cárcel. Y había protestas de jóvenes y tuvo que salir la policía. Hasta ahora eso no se estaba viendo. ¿Por qué? Y luego también que cuando cogían a gente, cogían de las regiones más alejadas o más pobres de la Federación Rusa. Claro. Te cogían de ahí, ¿no? Los yakutios, todo ese tipo de gente. Que incluso empezó a haber protestas porque, por poner un ejemplo, en ciertos sitios el porcentaje de gente llamada a filas era del 1%, ahí era del 12%. Claro, dijeron, oye, vamos a morir nosotros, ¿no? Por estos, ¿no? Entonces, creo que ese es el factor. Pero sí hay ya un problema, que es, por ejemplo, el tema del combustible, es decir, que Rusia, que es un productor, como es, ¿no? De petróleo, sí. Haya colas para conseguir combustible. Claro, eso está haciendo efecto en la gente. Lógicamente, eso la gente lo está notando. Y eso sí puede tener algún tipo de repercusión. Oye, dime una cosa. Donald Trump se enfadó mucho con Putin, parecía que cuando llegaba Donald Trump aquello iba a acelerarse, prometió la paz. Putin Donald Trump se llevó, yo creo que una desilusión con el propio Putin. En Alaska, sí. Pero creo que hay que salir o creo que van a intentar buscar una salida airosa, porque claro, después de tantos años de guerra, 3 años si no me equivoco. Y medio, sí. Y más de 3 años y medio, sí. Si a Putin, no se le deja a todos los actores de la zona una salida digna, pero ¿cuál sería la salida digna para todos? Es muy complicado. Es que es muy complicado ahora, con tantos muertos en cada bando. Claro, no, es muy complicado. Claro, a ver, hay una cuestión. El gran problema con todo esto y con la negociación, y en eso lo ha dicho bastante Zelensky, ¿no? Dice, cuando te habla de las garantías, es decir, pensar que vas a acabar la guerra y que la garantía va a ser un papel firmado, pues es, vamos, de una ingenuidad absoluta, ¿no? Es decir, tú no puedes vender eso, ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión. Es decir, primero, bueno, yo entiendo que aunque la situación se quede, lo que se está hablando más es de un alto el fuego en este momento, ¿no? Sí. Si se dejan las cosas congeladas, se podría ver. Me imagino que la situación no va a llegar nunca a ser una paz absoluta, porque primero es que es imposible. Es decir, Rusia no ha cumplido sus objetivos y sus objetivos no creo que los quiera cambiar. Es decir, creo que el objetivo final es hacerse es la desaparición del Estado ucraniano. De hecho,
Putin les niega la condición de que sean realmente incluso un pueblo diferente del ruso, o sea, que son como rusos rebeldes, vamos a llamarlos así, y creo que eso vaya a cambiar en la política del Kremlin. Por lo tanto, estaríamos hablando de una situación, no sé, podemos pensar en situaciones como las de Corea, podemos hablar en un tipo de situación así, pero de una situación de que no hay realmente una paz, sino que hay un alto el fuego permanente. Eso es, no lo sé, ya te digo, todo esto es pero claro, insisto, sí es verdad que puede llegar, el problema es que esto no dé pie a que simplemente esto se pare un tiempo y luego vuelva peor aún, ¿no? Vale. Es decir, claro, que por eso es el tema de las garantías, es decir, antes hablábamos de Polnemera, yo recuerdo que me decía un amigo polaco, me decía, mira, yo no es que sea un proamericano, proestadounidense convencido, decía, pero cuando nos pasó de la Segunda Guerra Mundial, eso nos pasó porque aquí no había tropas ni francesas ni inglesas, ni se vieron obligadas a tener que intervenir. Decía, queremos tener, le decía que sabes que han abierto una base americana en Polonia bastante grande, decía, ellos quieren tener tropas allí para que cuando hay un problema no se puedan escaquear de ese problema los aliados. Lo mismo que en Lituania, todos estos países bálticos están como locos encantados de que haya españoles, italianos, ¿por qué? Porque dicen, así la OTAN, si ocurre algo, va a tener que actuar. Claro. Porque si no hay nadie, tú dices, oye, pasan unos días, ¿y qué pasan unos días? Oye, igual en una semana te han tomado la capital. Y ya, sí, declaraciones, tal, pero eso a mí no me vale de nada, ¿no? O sea, es lo de siempre, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Entonces, claro, el tema sería encontrar un camino por ahí. Desde luego no es nada fácil. Querer para Rusia presentar esto para salvar la cara, a mí lo tiene complicado, porque los objetivos, como te digo, bueno, cuando te dicen desnazificar Ucrania, era cambiar el gobierno, desmilitarizar Ucrania, que no tenga capacidad de poder resistir. O sea, ahora mismo Ucrania es el país más militarizado, que no debe ser casi del mundo, ¿no? O quizá no del mundo, pero bueno, pero vamos, es un país que está, o sea, el ejército ahora mismo, y es más, has creado una cultura militar en el país increíble, porque estamos hablando más de que es desde 2014 todo esto. Claro. Hace poco entrevistaba a un capellán y habían hecho una fundación para los veteranos, ¿no? Para luego, porque claro, dice que la gente pues le cuesta volver a sus vidas cuando dejan el ejército, sobre todo cuando tiene algún tipo de... Y decía, la comunidad que hay aquí de veteranos, decía, yo creo que, y este tipo de cosas creo que no se han hecho en otros lugares, pero es que la cantidad de gente es enorme. O sea, hay tal cantidad de gente que ha servido, que está o que sigue sirviendo, que lógicamente te está militarizando la sociedad, como es lógico, ¿no? Hoy salía una entrevista, lo está viendo en El Mundo, una entrevista con una diputada ucraniana que se ha ido al frente. Es decir, que es, no es, ¿cómo decirte? Sí, una diputada. Sí, que es normal. Es decir, no es una cuestión como que aquí digas, no, el mundo militar no tiene nada que ver casi con el resto de la sociedad, casi como una cosa aparte, como pasa en nuestro país, que es un error, por supuesto, toda esta mentalidad. Pero allí ya está, es algo que es lo más normal del mundo. O sea, todo el mundo tiene gente en las Fuerzas Armadas. Sí, es así. Entonces, claro, es lo que te digo, por eso Trump tiene un problema bastante importante, ¿no? Lo de Oriente Medio, es verdad que la situación, y también lo estamos viendo ahora, por ejemplo, jamás tenía sus propios problemas internos, lo hemos visto, en cuanto se acabó la guerra, empezó a matarse entre ellos. O sea, que ahí, entonces, claro, había una necesidad de decir, tenemos que parar esto porque nos van a quitar el poder, básicamente porque nos están suplantando donde ya no estamos, ¿no? Pero, y ahora sí veremos qué pasa, porque sabes que esa zona es complicadísima, muy complicada. Y aquí ocurre lo mismo. La cuestión, ¿cuál es? Desde luego, pues que logres hacer algo, unas condiciones, para evitar que esto vuelva a repetirse de aquí a unos años y peor. Y eso necesita unas garantías de paz muy importantes. Claro, te dicen, si no es la OTAN, pero decías, es que bueno, pues darme armas. ¿No? Claro, al final es así, ¿no? Con las armas es con las que te defiendes. Pero es muy complicado y luego, claro, tiene que ser algo que no... Trump decía en un momento, mientras yo sea presidente, ya Trump, pero es que no eres inmortal. Claro, unas condiciones de paz no pueden depender de la vida de un señor. Claro, por más longevo que pueda ser o por más resistente que sea, ¿no? Oye, hablábamos de la popularidad de Putin en Rusia, la Federación Rusia, y la de Zelensky, pues claro, fue muy cuestionado, que sea corrupto, que esto nada tiene que ver con que Ucrania fue invadido. Sí, claro, sí. Pero no sé hasta qué punto están con el mejor de los dirigentes, no lo sé, yo pregunto a los que saben, que en tu caso eres tú, ¿no? Y no sé si es el mejor activo para defender Ucrania. Claro, a ver, es que el caso de Zelensky, bueno, aparte de ser un caso bastante particular, porque es como un actor nuevo que rompe la baraja en la situación política ucraniana, ¿no? Se presenta, de hecho, su propuesta es llegar a un entendimiento con Rusia, o sea, quiere lograr un acuerdo con Putin, ¿no? Y mira, yo te digo, mucha gente me lo ha comentado.
tanto más nacionalistas que he conocido, como gente que no proviene de ese mundo. Hace poco estaba con el libro de un piloto de drones que he entrevistado y que mantengo cierto contacto con él, y que el libro es muy interesante, y él dice: yo no voté por Zelensky, pero ahora le apoyo, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Le apoya por qué? Pues porque cuando pasó lo que pasó, es decir, y esto es así, ¿no? Lo sabemos, lo tenemos muy claro, la gran mayoría de los políticos que conocemos, que se llenan la boca con unas palabras grandilocuentes que parecen que son, vamos, herederos de Napoleón directos, en caso de una situación complicada, todos tenemos muy claro que la gran mayoría de ellos saldrían corriendo. Entonces, creo que en ese sentido, ahí desde luego ganó mucho respeto, y bueno, es una situación muy complicada. La verdad es que encontrarte con una guerra, recordemos el caso de Churchill. Cuando acaba las elecciones pierde. Las pierde, O sea, cuando gana la guerra pierde las elecciones. Luego llega a las elecciones y pierde. Pero creo que está siendo, dentro de lo que cabe, con sus errores también, que lógicamente que los cometerá, creo que está manejando bastante bien, porque bueno, tienes que estar en manejar, y también te digo, yo creo que negociar con Trump no tiene que ser fácil, ¿eh? Tienes que tener un buen aplomo para hacerlo. O lo vemos incluso, ¿no? Cómo logra mantener, hay a ciertos políticos, ves a Starmer, el británico, que sinceramente parece un pelele, ¿no? Cuando lo ves al lado de Putin. Además que Putin le está troleando, ¿no? Permanentemente, ¿no? Lo vemos muchas veces entonces, sin embargo, creo que en ese sentido lo está haciendo bien. Otra cosa, desde luego, ¿qué pasaría cuando en una situación de paz? Pues ya veríamos, ¿no? Pero sí que es verdad que más o menos la popularidad no es una popularidad baja. Pasó, por ejemplo, lo de el tema de las asociaciones anticorrupción, toda esta historia en Ucrania, que hubo protestas en la calle, y el gobierno rectificó, aunque yo creo que también, porque por lo que había leído, estas agencias anticorrupción tenían problemas porque no tenían tampoco nadie a quien responder, y eso hacía que a veces hicieran auténticos problemas, y luego también había problemas de transparencia, es decir que creo que al final llegaron a un entendimiento, pero bueno, se mostró que en un momento dado, oye, que no queréis esto, bueno, pues lo cambiamos y lo hacemos de esta manera. O sea, en ese sentido, una flexibilidad que al fin y al cabo es lo que tiene que tener un político, ¿no? Saber negociar y saber lograr llegar a acuerdos. Oye, lo que está claro es que, como tú decías, si Rusia sigue con la intención de invadir Ucrania, tardaría 100 años al ritmo que va, ¿no? Sí, pero sí, bueno, el Donbass, que sería el objetivo, 2030 estamos hablando, ¿eh? Oye, complicado. Luego, a nivel del panorama ya en geopolítica más global, China ha mostrado su apoyo a Rusia, pero por otro lado, la Unión Europea, que muestra su apoyo a Ucrania, ahora, en vez de girar hacia Estados Unidos, ha girado hacia China. Sí, bueno, ya, sí. Es un poco caótico. Bueno, también podemos decir lo mismo del gobierno de España. El gobierno de España critica al gobierno de Israel. Israel y Marruecos se llevan muy bien, y el gobierno de España es uno de los mejores aliados o más serviles de Marruecos. Sí, que las líneas son borrosas, ¿no? Sí. No, China puede afectar. Sí, a ver, China, vamos a ver lo que pasa con Europa, pero en la Unión Europea ya hay muchos políticos que están advirtiendo de mucho cuidado del riesgo con China. Claro, además, de hecho, eso lo han declarado los chinos. Es decir, ellos les interesa que la guerra continúe. ¿Por qué? Porque eso es un foco de atención que hace que Estados Unidos pues no pueda dejar ese lado, pueda centrarse en ese lado y no en el suyo, ¿no? Y no defender a Entonces, Taiwán, de hecho, desde hace poco, de hecho, los rusos estaban facilitando, creo que eran buques anfibios, y estaban dándoles mejoras en entrenamiento por las experiencias que están ganando en la guerra de Ucrania los chinos, con los coreanos, ¿no?, del norte. Entonces, realmente China es la que está manteniendo a Rusia ahí. O sea, si no fuera por China, Rusia tendría que haber parado hace tiempo, porque le está dando, pues, sobre todo tema de tecnología, muchas cosas que gracias a las sanciones también le están ayudando a sortear eso, pero realmente a China le interesa mantener eso ahí. Entonces, claro, que la Unión Europea se vuelque ahí es un error absoluto, y creo que en ese sentido hay gente que se está dando cuenta de que eso no se puede hacer, ¿no? Hay una, ya el término ya es más común, pero hay una, es austriaca, aunque por el nombre es más del este, Chakarova, me parece que se nombraría Chakarova, que es una experta en geopolítica, y que ya hace muchos años hablaba de la alianza el oso dragón, lo llamaba, ¿no? Que es la alianza de Rusia y China, ¿no? Y lo mismo se ha hablado con el tema de la guerra, ¿no? Como que Estados Unidos podía querer intentar separar a Rusia de China, pero es una alianza que lleva muchos años funcionando y que es mucho más profunda de lo que muchos se piensan. Entonces es realmente muy complicado. Bueno, y aquí Zapatero constituyendo, consolidando lobbies a favor de China. Sí, bueno, ya, pero claro, pero porque sí, al final siempre es que están trabajando
siempre están trabajando para los malos. Yo no sé cómo lo hacen. Tienen esa habilidad, ¿no? Natural de tender lógicamente hacia ahí siempre, ¿no? Pero así es. Oye, el resto de países, la realidad que está viviendo Hungría, porque Hungría en este conflicto está siendo bastante pragmático, ¿no? Quizás porque Hungría verá también por sus intereses, también teme a lo mejor una invasión rusa en un momento determinado, o el papel, porque claro, cada país, y yo lo entiendo, juega en función de su pasado, juega sus cartas, ¿no? Hungría sí, Hungría, a ver, tiene, claro, evidentemente depende del gas ruso. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues es un poco lo que pasó con Alemania, ¿no? Es decir, bueno, ahora mismo se hacen las centrales nucleares y resulta que toda Europa, por lo menos España, Alemania, comprándole gas y petróleo a Rusia, ¿no? De hecho, a ver, todo el tema, hace poco Merkel decía que prácticamente le echaba la culpa a Polonia y a los países bálticos de lo que estaba pasando. Que se montó un escándalo, sí. Entonces, claro, Hungría tiene esa situación de la dependencia del gas ruso. Ahí se han mirado opciones alternativas, ellos dicen que les sale muy caros, hay un tira y afloja ahí importante. Claro, otros países como Polonia dicen, sí, para nosotros también es caro, pero tenemos que hacerlo. Entonces ahí es verdad que tienes un tira y afloja. Luego creo que ha pasado una cuestión, que es que se ha llevado, ese tema se ha convertido en un tema de la política nacional. Entonces, claro, eso también empaña las cosas, ¿no? Es solo un poco lo que ha pasado en Estados Unidos, es lo mismo. Me decía Megan Mobbs, que es la hija del general Kellogg, que es el enviado especial para Ucrania. Y me decía, claro, es que en Estados Unidos se convirtió en un asunto político. Entonces, demócratas a favor, republicanos en contra. Claro. Cuando la política exterior nunca se debatía así. O sea, la política exterior de Estados Unidos era la política exterior de Estados Unidos, punto. Ya está, y decía, ¿cuál es el gran problema? Pues que dice, Biden nunca se sentó y les dijo a la gente, oye, está pasando esto, ¿por qué apoyamos a este país? Por esto, por esto y por esto. Nunca se hizo. Se convirtió en un tira y aflojo político. Claro, es verdad que eso ha ido cambiando en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el número de republicanos que ahora apoyan a Ucrania ya está por encima del 50%. Antes estaba en el 30%. Sí. Y de hecho en la población estadounidense es mayoritario el apoyo. Pero no se ha explicado. Y en Hungría también creo que se ha llevado al tema político y se ha utilizado también, de hecho están todo el día, vamos a llamarlo así, pegándose con los ucranianos por diferentes cosas. Y creo que se ha convertido también en un asunto utilizado en la política interna. Y al final eso lo empaña. A mí la posición húngara, aunque yo puedo entender sus motivaciones, yo te lo digo sinceramente, no me gusta lo que han hecho en algunos momentos. Sí es verdad que han apoyado a Ucrania en temas humanitarios, han acogido refugiados, todo eso hay que decirlo, porque se les quitó eso también, ¿no? Porque obviamente, y automáticamente, bueno, es que este es aliado de este tal, pero bueno, vamos a ver qué ocurre si al final se hace esta reunión en Budapest o no. Pero es verdad que el papel ha sido controvertido. También en muchos casos, y esto también hay que verlo así, en las declaraciones. Es decir, a veces las declaraciones políticas son una cosa y luego los hechos son otros, ¿no? Es decir, muchas veces pasa con Trump. Es que Trump ha dicho no sé qué, y luego ves lo que ha hecho. Y dices, oye, a mí lo que me importa es lo que hace. Y además, lo que se dice muchas veces, insisto, es para votantes, es para el titular. También hay que verlo. Pero es verdad que la situación entre Hungría y Ucrania se ha vuelto demasiado tensa. Y creo que eso, para mí creo que es un error realmente. Y también sé que los húngaros no quieren tener, como muchos húngaros, nadie quiere volver a tener a los rusos en la frontera. Claro. Nadie. Yo siempre que tengo el debate con gente, o te dicen, no, es que Ucrania y tal, o hablo con gente de Rumanía. Y yo les digo, bueno, vale, pues si no queréis apoyar a los ucranianos, vale, ¿y qué pasa si cae Ucrania? Pues que ahí tenéis Moldavia, que ellos consideran que es Rumanía, históricamente. Y Moldavia está en la lista. De hecho, en los libros de texto de Rusia, Moldavia dice que es territorio inequívocamente ruso. ¿Sabes? Les han acusado de nazis, lo mismo que con Ucrania, exactamente lo mismo. Corruptos, nazis, tal, todo. Entonces, y lo cual no quiere decir que se critica al gobierno moldavo. Yo hace poco he criticado, yo he estado en Chisinau y prohibieron la entrada a diferentes personas a una conferencia y eso no se puede hacer. No, es que es una amenaza para la seguridad nacional. ¿En base a qué? No, a un informe, es que no lo puedes ver, es del servicio de inteligencia. Pero luego al día siguiente un señor que no puede entrar porque es una amenaza nacional, no, nos hemos equivocado, puede usted pasar. Hombre, pues esto no es serio, ¿no? O sea, las cosas... Pero bueno, o sea, tú puedes criticar a un gobierno, puedes decir que no me gusta lo que hace tal gobierno, pero sí puedes entender que, oye, pues ese país tiene derecho a ser un país libre o a decidir su destino. Yo le digo a los rumanos lo mismo, oye, si ocurre esto, ¿qué pasaría? Pues que Moldavia se iría a la porra. Es así, y luego los tendrías en la frontera. ¿Los quieres en la frontera? Y todos me han dicho, no los quiero en la frontera. Yo, bueno, pues entonces igual tienes que apoyar que haya alguien que os defienda de ellos, ¿no? O sea, es una cuestión a veces más de fobias o de tal, es una cuestión de ver lo que quieres de cara al futuro y pensar, oye, vamos a ponernos en qué pasaría si
este escenario no me interesa. Pues igual no es que me caigan bien, pero los tengo que apoyar. No es una cuestión a veces de que me gusten o me gusten más o menos, sino de que me interese que estén ahí o no. Yo creo que el equipo que está jugando a ser muy pragmático, mantiene muy buenas relaciones con Orbán, con Hungría, también la mantiene con la oposición rumana que iban a ganar las elecciones. Bueno, de hecho, claro, todos tienen el pecado original o son acusados de que son pro-Putin. Yo no creo que sean pro-Putin, sino que cada uno vela por sus intereses en un momento determinado, a lo mejor equivocadamente o no, o hay fobias a determinado régimen, no al país, sino al gobierno actual de un país determinado, ¿no? De todas formas, es verdad que este conflicto en todos los países del este está afectando, lo tienen ellos muy, muy presente, ¿no? Ahí, claro, es que hay una cuestión ahí que es muy importante, ¿no? Es decir, claro, todo esto se usa, aquí todo el mundo utiliza esto para sus intereses. Es decir, yo el tema de la etiqueta de prorrusos lo he oído a muchísima gente y claro, es que me dicen, no, es que fulanito, no, yo conozco fulanito, te puedo asegurar que no lo es. Polaco no puede ser prorruso, sí, rumano no creo puedes tampoco. encontrar a gente que tenga unas ideas un poco tal, pero claro, de ahí a estar a favor o lo mismo, yo lo digo a veces, no es pro-ucraniano, pero tampoco es prorruso, ¿no? Eso es. O sea, yo recuerdo con los rumanos, que además, ya, como te decía, ¿no? Es un tema que yo he debatido mucho con ellos. Incluso yo recuerdo cuando estuve en una universidad de verano de su partido hace unos años, recuerdo un libro que, claro, yo preguntaba, ¿y este libro qué trae aquí? Tal, aunque bueno, el rumano algunas cosas se entienden. Y volvió un libro que era ¿por qué odiamos a Rusia? ¿No? El libro, digo yo, joder, un poco duro el libro, ¿no? Un poco duro. Pero la cuestión, aparte de lo anecdótico, ¿no? Pero la cuestión es que realmente no puedes decir que, claro, hay gente que dice, no, pero es que ahora a mí no me interesa hacer esto por lo que sea. Bueno, pues otra cosa es que yo te puedo decir, bueno, pues tienes razón en esto, o puedes pedir esto a este país, pero te interesa que este país resista, aunque te lleves mal con su gobierno, aunque tengas estas disputas, que pueden ser perfectamente razonables, pero igual no las tienes que solventar ahora, las tienes que solventar en otro momento. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero claro, de ahí a utilizarlo todo así, pues se utiliza para un juego político. O sea, yo recuerdo, siempre que alguien me viene con esta cantinela, es que a Meloni le llamaban prorrusa. Sí, a Meloni. Sí, a Meloni. Sí. Y en el gobierno de Meloni está la Liga, está Matteo Salvini, que como sabes tiene siempre ha tenido mal gusto para las camisetas. Sí. Salvini, lo sabemos bien en España. Recuerdo un buen amigo nuestro también, con las camisetas, aunque este las tiene mejor gusto. Y entonces, al contrario, el gobierno de Meloni, no, pero es que no, yo sería clarísimo que no lo era, porque de hecho Fratelli d'Italia siempre ha sido un partido y la derecha italiana, ya desde los tiempos de Almirante, era muy atlantista. Sí. Es decir, entonces, claro, cuando te vienen contando eso, es la etiqueta fácil para todo. Lo que ha pasado con la República Checa, ¿no? Había gente ya, el apocalipsis, ha ganado un prorruso en Chequia. Pero bueno, primero que es que no es la primera vez que Bagbis está en el poder. Ya ha estado en el poder. Bagbis es un hombre de negocios. Bagbis no es una persona con una ideología muy determinada. Vale, puede ser populista, pero eso es un término también muy amplio y muy genérico, ¿no? Ahí cabe mucho. Caben muchas cosas. Pero lo mismo, también tienen un presidente que está totalmente al contrario, que no está alineado con él, pero se van a tener que entender. Es decir, que no es que de pronto este país ya está, mañana tienes una base rusa en Praga, ¿no? O sea, es ni eso ni lo contrario. Es decir, no lo mismo. El globalismo ha sido derrotado. A ver, no, en la República Checa estaba gobernando un gobierno mixto, estaba un partido de ECR y del Partido Popular Europeo. Es decir, que no era un gobierno tampoco globalista, no estaba gobernando Pedro Sánchez. O sea, es un poco llevarlo, todo se lleva a veces a ese discurso, y claro, ahí hay un problema, porque es muy amplio. Hay mucha gente que puede entrar en ciertas categorías y a veces eso da pie al error o a que el mensaje sea muy confuso. Y también da pie para que luego todo valga para decir, no, es que este es pro no sé qué. No, las cosas hay que verlas un poco más de fondo, por lo que te digo, porque las etiquetas son, antes decíamos lo de Meloni, pero bueno, o sea, yo ya he visto a gente hablándome bien de los talibanes porque están en contra de la Agenda 2030, bueno, ahí no van a tener la Agenda 2030, pero bueno, de ese tipo de ideología, ¿no? Pues bueno, los talibanes son lo que son, o sea, no puedes tener un... Estamos rodeados de mucho talado también, porque pensamos que una fobia que tenemos y pensamos que eso lo llevamos al extremo y que el amigo de mi amigo... efectivamente. No, que el enemigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Eso es. Y no, hay gente con la que no iré nunca, no, es que si los sionistas, que si no sé qué, y acabas apoyando a unas versiones que dan susto al miedo, ¿sabes? Es que nos hemos vuelto también... Claro, pero es una cosa que se ha hecho muy... O sea, y nos hemos quedado anclados muchas veces en la política de los años 40 o del año 75. A mí que me dicen que Franco no reconoció al Estado de Israel, y posiblemente, yo estoy seguro
que Franco ahora, pues a lo mejor no tiene más remedio, porque era muy pragmático, pero te digo, esto es entrar en discusiones históricas del error que pudo haber, claro, ya, pero esto ya está. Pero también te digo que Franco era muy amigo del general Chiang Kai-shek, y en 1973, sin tener mucho, rompe relaciones con Taiwán y las empieza con la República Popular China. Hablo de Franco, Sí, en 1973. Franco en el 73 le dio un abrazo a Chiang Kai-shek y dijo, mira, lo siento mucho y lógicamente somos muy colegas, pero ahora esto me empuja a... Sí, la situación me lleva a esto. Y reconoció a la República Popular de China en 1973. Y para reconocer a la República Popular de China, tuvo que dejar de reconocer a la República de China. Sí, claro, efectivamente, sí, correcto. Te quiero decir que nacionalista, muchas veces estamos anclados en... Sí, no, y que aparte pero ¿qué es eso, no? Que ahora yo lo veo y te digo que se utiliza mucho y que para mí el problema es que se crean unos mensajes muy confusos y a veces pues tenemos... claro, luego es fácil caer en los errores, ¿no? Y se cataloga a X políticos de una manera o de otra, o al haciendo eso, esto es un poco también, si yo estoy todo el rato que viene el lobo, al final cuando el lobo venga de verdad no va a hacer caso a nadie. Entonces, al final, como se hace en muchos casos, lo que te digo, no puedes estar permanentemente cada elección, lo mismo pasa en España. Se salva la democracia, cuando ves las noticias, o sea, no puedes estar cada elección, cada año salvando la democracia, claro. Es imposible. Vamos a las cosas, lo mismo, en Italia, ¿qué ha pasado en Italia? Lleva 3 años, creo que ya es el tercer gobierno más largo ahora mismo de la República en Italia, por eso es que en Italia es un récord, o sea, estar unos cuantos años. Y que en Italia había gente hablando de que que si ganaba Meloni, lo digo, se acaba el mundo, a Mussolini. Sí, las camisas negras marchando sobre Roma. No ha pasado nada de eso, pero es que era evidente que eso no iba a pasar. Pero claro, si tú estás vendiendo permanentemente el mensaje de cuidado tal, pues al final cuando venga el problema de verdad, la gente no se lo cree. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con el tema de Rusia. Es decir, es verdad que Rusia hace cosas, y sobre todo en el este lo saben muy bien, ¿no? El tema de la guerra híbrida lo tiene muy claro, pero que incluye hasta la quema de centros comerciales. O sea, no es solamente una cuestión de propaganda, de tal y cual. Claro, pero luego cuando a veces, como se ha achacado todo a eso, cuando algo llega de verdad, ya la gente no se lo cree. No se lo cree, claro. ¿Sabes? Y eso es un problema, ¿no? A la gente hay que tratarla, que es un poco lo que yo veo que falta, lo que me decía esta americana de Biden, hay que tratarla como adultos, hay que contarle las cosas. Es decir, ¿por qué apoyamos este país? Por esto. ¿Qué significaría este resultado? Esto. ¿Nos interesa? No. Hay que entenderlo. Que luego tú puedes estar de acuerdo o no, pero por lo menos que te den una explicación. No el discurso vacío, el discurso hueco. Vamos a salvar el mundo. Sí, vamos a salvar la democracia si apoyamos a Ucrania. Oye, mira, salvaremos otra cosa, no lo sé. Pero no, es una cuestión, claro, lo puedes plantear también como democracias contra autarquías. Pero lo mismo, hay barreras que se rompen ahí tal, porque luego los países occidentales también negocian con países que no son democracias. Claro. ¿Sabes? Eso lo hace todo el mundo, porque es así. O sea, el caso de Siria que hemos visto ahora, y de pronto hemos visto a Putin reunido con él y había gente tirándose de los pelos, ¿no? Porque estaban como diciendo, ¿no? Cuando tiene al Assad viviendo en Moscú. Sí, tiene al Assad, sí. Assad viviendo allí. O España, las buenas relaciones que tiene con Arabia Saudí como si fuera una democracia ejemplar, o con Turquía, o con Turquía, con Marruecos. Que no son ejemplares. Es decir, son cosas, claro, que es. Entonces, por eso creo que las cosas hay que, en ese sentido, relativizarlas. Sí, a ver, luego por eso calan tanto algunos mensajes que, joder, cuando dicen, ejemplo, ¿cómo la gente se puede creer esto? Porque es muy fácil, porque lo que te digo, se construyen unos relatos que están hechos sobre barro, pero que al final, como nadie también se ha molestado, pero es lo mismo, si en España somos los mejores expertos en esto, ahora muchas veces vemos todavía temas de la leyenda negra, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la gente se crea ciertas cosas? Pues porque nadie se ha molestado en llevarles a contraria. ¿Por qué mucha gente se creía en Europa que la nación vasca era una nación oprimida y tal? Porque no había ningún esfuerzo para contrarrestar el esfuerzo propagandístico que hacían pues las asociaciones vascas, el gobierno vasco, quien fuera. Separatistas, ¿no? Lógicamente, no tal. Entonces, ese es el gran problema. Es decir, las cosas hay que contarlas y explicarlas. Y por eso, pues, luego nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Oye, vamos a ver. Tengo más cosas que quería hablar contigo. La realidad en Polonia. ¿Qué está pasando en Polonia? Bueno, en Polonia está muy entretenida también la situación política. En Polonia ha ganado las elecciones el presidente Nawrocki. Está Donald Tusk como presidente, correcto, pero jefe de gobierno sería... Tusk yo también digo Tusk porque tenemos una manía por el inglés, pero es Tusk. Tusk, vale. Pues, o sea, además Donald, encima es Donald, es como diciendo, vamos. Vale. Sí. Sí, a ver, ganó las elecciones Nawrocki, yo además estuve en la noche electoral de Ley y Justicia y luego he estado en la toma de posesión del presidente polaco. Mira, es un buen ejemplo y sí. A Nawrocki le han llamado prorruso. Nawrocki, como presidente del Instituto de la Memoria Nacional,
derribó los monumentos del Ejército Rojo en Polonia. Y por eso es uno de los más buscados en Rusia. De hecho, se le dio licencia de armas en su momento porque recibía no sé cuántas amenazas de muerte. Entonces, claro, no es prorruso. No, te vas a sorprender, no es prorruso. Te vas a sorprender. Pues sí que me sorprendo. Te sorprende, ¿no? Solo había oído eso. Entonces, claro, Nabrowski ha ganado, es verdad, la victoria creo que la diferencia está en unos 300.000, 350.000 votos, o sea que fue ajustada la cosa. Pero claro, el gobierno de Tusk tiene el problema de que es una coalición. Y algunos de los partidos de esa coalición ya no pasan el umbral del 5% en caso de elecciones. Algunos han llegado a bajar, pero hablamos del 1%, 2% de votos. O sea, esa mezcla que ha hecho ahí le ha debilitado mucho. Entonces, claro, ¿cuál es el tema en Polonia? El tema en Polonia es que tú tienes a una derecha más, vamos a llamarlo así, incluso por edad más mayor, que sería Ley y Justicia, y una derecha más joven, que es la de Confederacia. Lo que pasa es que Confederacia es verdad que es una confederación con grupos muy diferentes. Te incluye, en el Parlamento Europeo tienen 6 eurodiputados, 3 están en un grupo, 2 están en otro y otro va suelto. O sea que eso también te lo dice todo. Es un poco caótico, pero es verdad que ha traído más el voto joven. Pero la suma, que es lo que Nabrowski consiguió, aglutinar a todos, pues al final les dio la victoria, ¿no? Y creo que eso puede marcar el cambio de cara al futuro. Y también porque los aliados de Tusk se están desinflando. Tusk, la verdad es que en Polonia ha llevado una auténtica persecución, yo diría personal, contra Ley y Justicia. Creo que hay 80 diputados de Ley y Justicia que están con casos, con persecución de casos que les están buscando las cosquillas, si aquí robaste esto, o sea, pero hay algunos casos que son realmente de traca, ¿no? Ha habido comportamientos... No, es una persecución la que están sufriendo. No, y claro, pero porque muchos de sus amigos en su momento fueron perseguidos también por temas de corrupción, y que eran correctos, y tuvieron muchos problemas con la justicia. Entonces parece que es una cuestión a veces casi personal. Y Tusk ahora está dando un giro a ser más... Bueno, lo de Tusk era una coalición también un poco es una coalición rara, populares, socialistas, comunistas. Sí, a ver, allí como comunistas sí, como tales, bueno, hay una izquierda, pero bueno, que es una cosa un poco rara. Llamarte comunista en Polonia todavía no está bien vista, es muy duro. Pero sí, realmente Tusk sabes que son parte del Partido Popular, pero es bastante parecido al Partido Popular Español, es decir, que luego asumen, aunque te dicen soy de centro derecha, pero asumo los postulados progresistas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aún así esa agenda la han tenido muy complicada para llevarla a cabo por las características que tiene Polonia. Es decir, han metido, de hecho, con la educación ya han tenido algunos problemas porque han querido empezar a meter ideología de género. Ha habido una reacción tremenda en Polonia contra esto. Es bastante complicado. Y su derrota, si hubiera ganado Trzaskowski, el actual alcalde de Varsovia, para Tusk hubiera sido, pues sí, un camino dorado hacia imponer el régimen, como decían allí. Pero este revés marca mucho, y de hecho ya te digo, incluso le estoy viendo últimamente algunas posturas más hacia la derecha, y creo que es porque tienen miedo a las próximas elecciones. Por lo que te digo, si sus aliados se desinflan, Tusk no llega. En Hungría el que está fuerte sigue siendo Orbán, ¿no? Sí, lo que pasa es que por primera vez, a ver, el partido otras veces, claro, vamos a ver, esto es lo de siempre se infla los resultados, ¿no? O sea, eso se hace muchísimo, para un interés o para otro. O sea, yo siempre recuerdo que hace años lo mismo. Se hunde la democracia, va a ganar, el partido tal tiene no sé cuánto voto. Llegaba a las elecciones y sacaba pues una tercera parte de lo que decían que iba a sacar, ¿no? Es decir, que es una estrategia que se utiliza también para movilizar a la gente y para que la gente vote un partido a otro. Y lo mismo con esto también se ha dado mucha ventaja a la oposición, que es el exmarido de la que fue ministra de Justicia, Judith Varga, es Peter Magyar, y que es un partido, Tuzla me parece que es el nombre, o Tuzla, que es, pertenecen al Partido Popular Europeo. Pero sí es cierto que ha habido... Creo que no es una situación clara, pero ¿por qué? Porque económicamente Hungría no está pasando por un buen momento. No. Entonces, a ver, esto es lo de siempre. La gente puede debatir ciertos temas o puede tener, me gusta más esta postura, me gusta más esta otra. Pero, claro, si la cuestión económica funciona mal, eso puede hacer que la gente se replantee a quién votar. Es verdad que Orbán lleva ya mucho tiempo. Me decía Peter Santo, ¿no?, del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría. Decía que al final es como diciendo, sí, pero al final es como el candidato fiable, ¿no?
Pero, insisto, cuando tienes problemas económicos, es verdad que por primera vez ha habido una tendencia de esas encuestas que ponen a Orbán por detrás y que no es como, o sea, aunque otras veces haya pasado esto, pero sí parece que es más, no es como otras veces, no es la misma sensación que otras veces. Y eso, ya te digo, creo que, me imagino que lógicamente estarán trabajando en ello, pero luego lógicamente de Hungría solamente estamos oyendo pues el tema internacional, ¿no? Como es lógico, es lo que estamos viendo más. Pero es verdad que no es una, aquí no hay batallas ganadas, ¿eh? No. Aquí no te puedes fiar porque además pasan, es lo que te digo. Luego nos quedan 4 minutos. Sí. Oye, hemos hablado de Polonia, hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Ucrania, hemos hablado de Rumanía, de la República Checa. ¿Qué nos falta? ¿Dónde pondrías tú el foco ahora mismo? Hombre, es que estos sitios son los más... Claro, ahora mismo todo está pivotando además en base también a lo que está sucediendo en la guerra, claro, el conflicto. Y entre ellos se llevan bien a pesar de las distintas posturas estos países, porque... Sí, lo que pasa que es verdad que, por ejemplo, pues... Yo conozco mucha gente en Polonia, pues siempre ha tenido muy buena relación con los húngaros y tienen buena amistad con los húngaros. Pero hay mucha gente que está un poco mosqueada, porque claro, para ellos... es un tema también existencial. O sea, de hecho, bueno, Polonia, Nabrowski mismo lo dijo, ¿no? Vamos a tener el mejor ejército de Europa para estar preparados para cuando llegue Rusia. O sea, ellos están tienen, claro, convencidos. Entonces, claro, que un país siga teniendo buena relación con Rusia tampoco es lo que pasa que, bueno, vale, pero sí que ha hecho algo de daño, estoy convencido de que ha erosionado. Ha erosionado algo, pero bueno, aún así hay, de momento, claro, a ver, es lo que te digo, otra cosa sería qué pasaría si, ¿no? Pero es verdad que eso sí que ha hecho algo. Eso en general, y lo hemos visto en toda la derecha europea, ¿eh? Sí. La guerra ha dividido mucho y también ha enseñado muchas cosas, ¿eh? Para mí también ha servido para muchas cosas. Luego ha habido mucha gente que nos hemos enterado, bueno, es que este señor trabajaba para los servicios secretos de no sé dónde. Claro. Oye, no es tampoco tan raro, ¿eh? Álvaro, y un final a corto plazo no lo ves muy claro, ¿no? No veo un final a corto plazo. Un alto el fuego, desde luego, sería lo más deseable. Para Ucrania también es... Ten en cuenta que es un desgaste también muy serio, ¿no? Sí, y la cantidad de gente que muere en estos ataques, los ataques contra las ciudades, y también porque lo que buscan es contra la infraestructura para que la gente pues pase frío y no tenga luz, etcétera, etcétera. Eso es duro, entonces, evidentemente, y por eso los ucranianos es lo que han dicho. Sí, ellos quieren un alto el fuego. Y Trump también lo quiere. Claro, Putin no quería de mano al alto fuego, por eso habló genéricamente de la paz. Pero es que eso, claro, ¿cuánto puede durar unas negociaciones de paz? Es que pueden durar años. Pero realmente sería importante, además, por lo menos para eso, ¿no? Para que dejara de morir gente. Pero ahora mismo yo te digo que lo veo un poco complicado. Vamos a ver, creo que también si si Trump... lo vimos también un poco con el tema de cuando se habló de si se comprometen y si si siguen ayudando a Ucrania, que lo están haciendo. Aunque sea a través de que están haciendo su negocio, etcétera, 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 que bueno, esto tampoco es nada nuevo y las alianzas normalmente acabamos viendo que de buena fe no suelen ser. Al final siempre la gente acaba pidiendo factura. Pero claro, si tú como forma de presión sigues mandando armas y sigues tal, bueno, pues quizá pueda servir por lo menos para llegar a ese alto el fuego, que sí, desde luego sería algo que sería beneficioso, ¿no? Oye, y por último, pero un alto el fuego sería una concesión, dejar el frente como está, y eso Ucrania lo permitiría. Un alto el fuego sí, pero no a lo mejor... Sí, claro, pero eso sería otra cosa, es que tú quieras que te digan, no, tienes que reconocer que este territorio ahora pertenece, eso es diferente, porque lógicamente no... Bueno, llevamos así con Corea del Norte y Corea del Sur. Claro, o sea, al final es lo que te quiero decir, tienes más posibilidades de algo así que realmente de decir, es que es muy complicado, nadie va a reconocer así, te doy este trazo de mi país y te dejo que hagas con él lo que te dé la gana. Pero por una cuestión, aparte de, bueno, lo que ha significado esta guerra, y luego también, pues ya te digo, hay un montón de temas que hay que tratar, ¿no? Como el tema de los niños, por ejemplo, que es otra cosa bastante dura. ¿De los niños? Sí, el tema de todos los niños que los están, ¿sabes? Los están rusificando, los están convirtiendo en soldados. Es tremendo. Tremendo porque les hacen olvidar quiénes son para utilizarlos contra su propia gente, ¿no? Es algo realmente, es un poco como lo que hacían los genízaros con los cristianos en la época del Imperio Otomano, ¿no? Que cogían a los niños cristianos, se los llevaban, los convertían en fanáticos musulmanes y luego los utilizaban para machacar a su propio pueblo, ¿no? Es bastante cruel. Pero bastante cruel. Oye, por último,
nos llega cierta esperanza también a pesar de todas estas dificultades de estos países del este, o por lo menos en no haber entrado alguno de ellos en la moneda común europea, les da también cierta libertad, ¿no? En el euro. Algunos se está replanteando el volver a ingresar en el euro o salirse de él, o eso no lo sabe, o ahora mismo sería impensable. No, ahora mismo no creo que no hay ningún... no recuerdo, es que Bulgaria es la que quieren entrar, pero por lo visto la oposición es muy grande, ¿eh? Y yo imagino que, aparte que en muchos países han visto, claro, además te lo preguntan, oye, ¿qué pasó? Yo siempre cuento lo que pasó en España, ¿no? Entonces, bueno, cuando dices, oye, mira, mucho cuidado con esto, que os van a decir que todo van a ser maravillas, pero la vida va a subir y bastante de golpe, ¿no? Así que creo que en Bulgaria sí que hay este debate. Se lo quieren llevarlo a cabo, pero es verdad que yo sé que la oposición es muy grande a hacerlo. Oye, que no tengo tiempo para más, que como siempre es un placer haberte tenido aquí, a pesar de los milios que tengo, que no me dejan en paz con el puñetero móvil, no me dejan, o no intentan. Un placer verte por aquí y deseando verte, joder, a ver si te deslías un poco y te vienes de vez en cuando a la boca del lobo. Complicado, es que los horarios... Los horarios, y lo importante es trabajar, Sí. Macho, eso. Así es. Te agradezco mucho tu aportación hoy aquí. Yo me voy más confuso de lo que vine. No sé cómo va a acabar esto, pero bueno, esperemos que por lo menos el coste en vidas humanas sea lo mínimo posible y cuanto antes se llegue a la paz y a la tranquilidad y a la estabilidad en los países del este, de los que por cierto tanto tenemos que aprender. Muchísimas gracias, Álvaro. A ti, Javier. Y a todos ustedes la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Historia en una época en Informa Radio.